Es evaluación imagenológica la respuesta de neoadyuvancia en cáncer de mama. Tal vez, doctora, una Sí. cosita. Como nos pasamos un poquito el tiempo para hacerle preguntas después, para que tengamos el tiempo un poquito más exacto para que Ok. no le interrumpamos a usted en su tiempo que se tiene que ir. Perfecto, muy amable. Gracias. Los 3 puntos a discutir cuando hablamos de neoadyuvancia es con qué método por imágenes vamos a evaluar a la respuesta, cuándo, qué dificultades nos vamos a encontrar en la evaluación imagenológica y si existe alguna posibilidad, de que hablamos recién, si en algunos pacientes podemos evitar la cirugía. La evaluación a la respuesta a la neoadyuvancia, el método estándar es la anatomía patológica, es la que nos va a decir sacamos o no, o sea, hubo una respuesta completa o no del tumor. Según las guías AJCC, respuesta patológica completa es la ausencia completa de tumor invasor a nivel de la mama y a nivel de la axila. Se considera respuesta patológica completa la presencia de carcinoma ductal in situ. Y hago hincapié en esto porque muchas pacientes que tienen carcinoma ductal in situ, tienen carcinoma ductal in situ asociado, y en la resonancia nosotros vemos algunos focos que corresponden a al carcinoma ductal in situ y decimos respuesta imagenológica parcial. Y la anatomía patológica dice respuesta completa. ¿Por qué? Porque considera el carcinoma ductal in situ como respuesta completa. Entonces es un concepto importante para no hablar de sobreestimación en resonancia. Cuando hablamos de enfermedad residual es importante evaluar correctamente si queda o no queda lesión. ¿Por qué? Para ver la subestimación de la misma, porque puede haber márgenes comprometidos y necesitemos cirugía de reexcisión. Y si yo utilizo las imágenes y sobrevalúo la dimensión de la lesión, puedo ir a una cirugía en más, o con unas cuadrantectomías muy amplias con pobres resultados estéticos, o llegar a mastectomía. ¿Con qué estudio por imágenes voy a evaluar la respuesta? Hay que revisar un poco qué dicen las guías principales. Las guías NCCN consideran a la mamografía y a la ecografía mamaria y axilar como métodos estándar, también a la tomosíntesis, pero fíjense que a la resonancia la considera opcional. Sí, cuando identificamos una lesión de sospecha a nivel de la axila, al ganglio tiene que ser biopsiado y colocado el clip, según las guías NCCN 2024. Las guías ESMO considera que apoya este panel de consenso la utilización de la resonancia para evaluación de respuesta a la neoadyuvancia, pero hacen una salvedad, que como la resonancia tiene una alta sensibilidad y una menor especificidad, esto puede llevar a una tasa de mastectomías innecesarias. Con respecto al Colegio Americano de Radiología, se hacen unos criterios y un puntaje y se establece que los mayores puntajes para evaluar en imágenes da a la mamografía, a la tomosíntesis, al ultrasonido y a la resonancia con contraste. En cuanto a la evaluación axilar, el ultrasonido es la estrella. Esta es una guía que la destaco porque está redactada por cirujanos en donde evalúan qué métodos por imágenes ellos consideran necesarios, basales, previo a la quimioterapia y cuando finalice la misma. Como basales a la mamografía bilateral, a la ecografía mamaria y axilar ipsilateral y a la resonancia magnética nuclear. Y posterior a la neoadyuvancia, hacer mamografía y ultrasonido ipsilateral, tanto de la mama como de la axila, y hacer nuevamente resonancia magnética nuclear. En Europa hacen una resonancia en el medio. Una vez que hacen 2 ciclos de quimioterapia, hacen la evaluación con resonancia. Nosotros hacemos, como los cirujanos, al inicio y al final. Esto es una revisión sistemática que compara a la resonancia magnética nuclear y a la mamografía contrastada, una técnica nueva que está comenzando a ganar cada vez más lugar. Y fíjense que tiene una sensibilidad ligeramente superior la mamografía contrastada versus la resonancia, pero con una especificidad equiparable. Es decir, que la mamografía contrastada puede ser una opción para la evaluación en neoadyuvancia. Con respecto a la resonancia y utilizar protocolos acortados, cada vez utilizando para tratar ultrafast, para tratar de acortar los tiempos, hay muchas publicaciones, pero todavía no es estándar en la aplicación clínica y se necesita más investigación. Estos entonces, digamos, son los 3 métodos, los 3 pilares. La mamografía, que tiene una precisión para evaluar respuesta,
de un 71%, la dificultad son las mamas densas, la fibrosis y las microcalcificaciones. Recuerden que una paciente que va a neoadyuvancia, las microcalcificaciones puede pasar que tengamos una desaparición de las mismas, que se mantengan exactamente iguales o que vayan a aumentar. Esto puede representar esas microcalcificaciones, necrosis del tumor o bien que todavía el tumor esté activo. La ecografía tiene una precisión del 80%, es operador dependiente, tiene la ventaja de que es muy accesible, pero tenemos mucha dificultad para diferenciar entre si esto es fibrosis o realmente hay una respuesta. Mientras que la resonancia es el método más exacto para poder decir si hay una respuesta completa y para evaluar si hay una respuesta parcial, y es el que tenemos una mejor correlación con la anatomía patológica. ¿Qué dificultades nos encontramos en la práctica diaria? Con la resonancia principalmente, en sobreestimación y en infraestimación. Sobreestimación, el tema de la fibrosis, que también puede dar una captación del contraste y puede llevarnos a malinterpretar que sea una persistencia del tumor. Los tumores que tienen necrosis, las masas benignas, por eso es importante haber categorizado bien a las lesiones que son realmente benignas para no confundirlas con que hay enfermedad que no respondió al tratamiento. El carcinoma ductal in situ, solamente el 50% de los carcinomas ductales in situ van a responder a la neoadyuvancia. Antes no se sabía, se decía el carcinoma ductal in situ no responde a la neoadyuvancia, no tiene cambio. Sí tiene cambios, pero en un 50%. Entonces, si el carcinoma ductal in situ se sigue viendo en la resonancia, lo vamos a informar como un realce no masa y vamos a informar como una respuesta imagenológica parcial y el patólogo nos va a decir acá hay una respuesta completa porque de acuerdo a las guías JCC, el carcinoma ductal in situ es respuesta completa. Infraestimación, los realces no masas son un dolor de cabeza, no se pueden medir de acuerdo a los criterios RECIS, el carcinoma lobular, la terapia antiangiogénica que hace que se bloquee y no llegue el contraste hacia la lesión y los focos de realces tardíos en donde tenemos un 18% de falsos negativos para los tumores ER2. Por lo tanto, en resonancia, los tiempos son importantes. No es lo mismo hacer un estudio de estadificación en resonancia que en neoadyuvancia. Ahí necesitamos hacer secuencias tardías, 7 u 8 minutos para ver si hay o no captación de contraste. Hay muchos trabajos en marcha con respecto al uso de la radiómica y de la inteligencia artificial para mejorar lo que es la precisión, sobre todo para las respuestas parciales. Fíjense este caso en donde tenemos una mama con un patrón ACRC, con una lesión tipo masa con microcalcificaciones asociadas. En las imágenes de abajo, que son las basales, la resonancia, una lesión no masa, segmentaria con un patrón de realce interno heterogéneo. Hace la neoadyuvancia y vemos una respuesta a nivel de resonancia imagenológica completa, pero en la mamografía pueden observar la presencia de microcalcificaciones. Ahí tenemos el clip. Entonces hay que marcarlas estas microcalcificaciones, porque no sabemos si esto es fibrosis, si es necrosis o es persistencia de la enfermedad. Y como son tan extensas, lo que hacemos es marcar los extremos de la misma. Obviamente un falso positivo de la mamografía. En este caso vemos una enfermedad muy extensa en el cuadrante inferior externo de la mama izquierda, vemos una imagen MIP de la mama izquierda, vemos el signo del vaso adyacente, una lesión tipo masa con un patrón de realce interno heterogéneo, y en las imágenes de abajo es muy difícil la evaluación con la ecografía porque se ve toda esta imagen no masa hipoecogénica que puede ser interpretada como persistencia del tumor. Esto corresponde a fibrosis cuando hacemos la resonancia, una resonancia totalmente negativa. Fíjense que no solo desaparece la lesión, sino que cambia el realce parenquimatoso de fondo. El realce parenquimatoso de fondo es considerado un biomarcador y que tiene que ser evaluado en el primer minuto post inyección de contraste. Fíjense la diferencia entre lo que es una prebasal a una post-neoadyuvancia, si bien hubo una respuesta de tipo parcial concéntrica, el realce parenquimatoso de fondo cambió de ser algo tan marcado, simétrico, a un realce parenquimatoso de fondo mínimo simétrico. Esto está asociado con una mejor evolución de las pacientes. ¿Qué tipo de respuesta vamos a encontrarnos de acuerdo a los distintos subtipos moleculares de cáncer de mama? Los triple negativos, principalmente los triple negativos de características basaloides, se van a presentar en la resonancia como lesiones tipo masa y van a tener respuestas imagenológicas completas
o si tienen respuestas parciales van a ser de tipo concéntrica. Mientras que los tumores ER2 positivos, hice el dibujito de una esfera porque van a presentarse como lesiones tipo masa, más lesiones no masa, porque los carcinomas ER2 positivos suelen asociarse a carcinomas in situ extensos. Entonces, podemos encontrarnos con dos tipos de respuestas imagenológicas completas o respuestas imagenológicas de tipo parcheada. Y los tumores luminales, que si bien no son los que más frecuentemente van a ir a neoadyuvancia, aquellos luminales B que van a ir a neoadyuvancia tienen una respuesta parcial parcheada. Acá vemos, de acuerdo a los criterios RECIST, en mama, como vuelvo a decir, no son tan útiles, sobre todo si tenemos necrosis, tumores de tipo masas sólidas quísticas, y para las lesiones no masas no se pueden utilizar. Si usamos los criterios RECIST, decimos respuesta imagenológica completa, vemos una lesión tipo masa con un realce en anillo en la mama, y posterior a la quimioterapia vemos solamente el artefacto de ausencia de señal que corresponde al CLIP. Esto es respuesta patológica completa. De acuerdo a los criterios RECIST, cuando hay una respuesta parcial tiene que haber una disminución del tamaño del tumor al menos del 30% de la lesión diana. Como vemos, tenemos una lesión tipo masa, redonda, con un patrón de realce interno en anillo. Hacemos los controles basales y vemos ese orificio negro es el artefacto de ausencia de señal que corresponde al CLIP, y abajo vemos a la lesión tipo masa que ha tenido una respuesta de tipo concéntrica, ¿sí? Y también ha habido un cambio a nivel de la cinética, la intensidad de esa señal del contraste es mucho menor que la de las basales. Esto es respuesta imagenológica parcial. También podemos tener una progresión, esto es menos frecuente, pero hay algunos subtipos histológicos, como sabemos hoy el carcinoma metaplásico triple negativo, responden muy mal a la neoadyuvancia y generalmente progresan, como en este caso, en donde tenemos las imágenes basales, una lesión tipo masa, con áreas de necrosis central dada por la hiperintensidad que tenemos en T2, que es bastante característico de los tumores triple negativos, un realce en anillo y una progresión de la enfermedad. De acuerdo a los criterios RECIST, cuando la lesión crece más un 20% o aparece una nueva lesión. También puede haber una respuesta estable, es decir, que la lesión se mantiene igual tanto al inicio como al fin. Por eso los europeos insisten en hacer una resonancia a los 2 ciclos para ver si hay cambios. Y ahí nos podemos basar también con la difusión, si hay cambios en el ADC de la lesión, si esta lesión que restringía mucho antes de la quimioterapia deja de restringir, probablemente está respondiendo bien, aunque la dimensión de la lesión no haya cambiado. Pero si yo veo que la lesión no me está respondiendo, no se modifica ese valor de ADC, bueno, puedo cambiar el esquema. Ese es un poco los argumentos de la escuela europea. Veamos algunos casos. En este caso teníamos una paciente con una lesión en hora 12 de la mama izquierda, que está señalizada con el rectángulo punteado blanco, que era una lesión ya conocida, una lesión benigna, una imagen nodular oval isodensa, y aparece en el sector interno una imagen nodular oval de márgenes indistintos. Cuando hacemos la ecografía, bueno, la imagen de hora 12 era la conocida, un fibroadenoma, mientras la localizada en hora 11, una imagen nodular marcadamente hipoecogénica con márgenes angulosos y vascularización al Doppler. Se punza la lesión de sospecha y el diagnóstico es de un triple negativo. Obviamente, hoy va a ir aunque en otras épocas esta paciente a lo mejor por el tamaño tumoral pudiera haber ido a una cirugía conservadora, se plantea la neoadyuvancia después de una discusión en un comité multidisciplinario, y siempre es fundamental que se marque la lesión con el CLIP, porque como les digo, este tipo de tumores responden muy bien a la neoadyuvancia y probablemente cuando vengan los controles no la vamos a ver. Estas son las secuencias morfológicas de la resonancia basal, una mama que es bastante adiposa. Fíjense que tenemos en hora 12 una señalizada con el rectángulo blanco, una lesión tipo masa oval hipointensa en T1 y T2, mientras que en la señalizada con el círculo es isointensa en T1 y T2 con áreas de hiperintensidad en T2, lo que nos habla de la presencia de necrosis. En la mama derecha encontramos en el cuadrante inferoexterno una lesión oval tipo masa de márgenes circunscripta isointensa en T2. La resonancia también nos permite evaluar muy bien los niveles axilares, todos los reparos anatómicos, ver bien lo que es el tercer nivel.
y nos va a permitir también tener un biomarcador como es la presencia del edema peritumoral que pueden tener las lesiones, y eso lo evaluamos en las secuencias sagitales T2 o en las axiales T2. Acá tenemos las secuencias dinámicas, esta es la precoz, este es el tardío, y podemos ver cómo la lesión localizada en hora 12, que era el fibroadenoma, no tiene ninguna captación de contraste, mientras que la lesión de sospecha, que ya sabemos que es un triple negativo, tiene una captación rápida, ávida al contraste en el primer minuto, en forma de un realce en anillo, y va lavando en los realces tardíos. Y en la mama derecha, a nivel del cuadrante ínfero-externo, vemos una lesión tipo masa, oval, que tiene un patrón de realce interno homogéneo con septos hipointensos en su interior, que es muy característico de los fibroadenomas. Estas son las reconstrucciones MPR, que en caso que la paciente hubiera ido a la cirugía, al cirujano le permite tener mucha información, como son la distancia al músculo pectoral, la distancia a la piel, la distancia al pezón. Acá tenemos los mapas color, que ya vemos la intensa vasculatura que tiene esta lesión, y hacemos las curvas cinéticas, siempre en los píxeles de mayor intensidad, y vemos que hace una curva tipo 3, que es una curva de lavado, wash in, wash out, capta rápido y lava. La lesión localizada en la mama derecha, su diferencia, fíjate que capta contraste, pero tiene un contraste más de washout, es decir, es una curva progresiva en el tiempo. Esto es una curva benigna tipo 1, podemos decir que esto es un fibroadenoma. Acá tenemos imágenes de lo que les hablé, de la difusión y el ADC. Una lesión que me restringe en forma heterogénea, me restringe en la parte del anillo, en la difusión, y brilla en difusión y me cae en forma heterogénea en el ADC. Cuando lo valoro, un valor de ADC de 0.7. Valores de ADC por debajo de 1, hablo de lesiones de sospecha, mayor de 1, de lesiones benignas. Acá tenemos el MIP, ¿sí? Y acá una secuencia sagital tardía, en donde vemos el artefacto de señal dado por la presencia del clip. Esta es la evaluación post-neoadyuvancia, en donde vemos la persistencia de la imagen nodular de hora 12, que era el fibroadenoma, pero ya no vemos más a la lesión tipo masa, que era el triple negativo. Solamente vemos el artefacto de señal, que está dado por el clip. Ahí ven esa ausencia de señal, más dos imágenes como banditas blancas alrededor, que corresponden al clip. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta a nivel del contraste? Estas son las secuencias precoces. A nivel de la mama izquierda no vemos captación, y a nivel de la mama derecha seguimos viendo la captación del fibroadenoma. Como interpretamos una respuesta imagenológica completa, esta paciente hay que marcarla, como tenía un clip, hay que hacer la marcación bajo guía mamográfica y después la obtención de la pieza operatoria. Este es otro caso de una paciente de 73 años con un nódulo de 2,5 centímetros, tenía un ganglio clínicamente móvil, en la mamografía con un patrón ACRB tenemos un nódulo señalizado con el círculo blanco de forma irregular, densa, espiculada, se hace la punción, es un ER2 positivo y se indican 6 ciclos de quimioterapia con doble bloqueo. Cuando vemos la ecografía es una imagen marcadamente hipoecogénica, que tiene anillo ecogénico alrededor. Hoy sabemos que esto es un alto valor predictivo positivo de malignidad. Si no tuviéramos la biopsia tenemos esto, y tenemos la vascularización al Doppler tortuosa. El ganglio era negativo, obviamente como teníamos ya el diagnóstico de carcinoma, hay que hacer la marcación con ecografía, hicimos la marcación con nitinol, que es un material que es muy noble para la visualización a nivel de la ecografía. En las secuencias morfológicas vemos una lesión tipo masa, hipointensa en T1 y T2, y la ausencia de señal en su interior que corresponde al clip. Acá podemos ver la captación que tienen las secuencias iniciales con una captación ávida al contraste. Esto es una captación heterogénea que tiene una curva cinética de tipo 3, es decir, de lavado, captación rápida y lavado. Acá tenemos las secuencias MIP axial, abajo tenemos el coronal, tenemos las reconstrucciones MPR, todo esto es trabajo de postprocesado. Una vez que ya la paciente se ha ido a su casa es donde el imagenólogo trabaja para darle todo este material al cirujano. Acá tenemos la difusión con un valor de ADC de 0.07 y los mapas color.
En la evaluación post-neoadyuvancia vemos que la lesión ha disminuido en forma concéntrica, persiste la lesión tipo masa, hipointensa en T1 y T2, y vemos las secuencias dinámicas. Ya hay una captación en las secuencias precoces y persistente, pero cambia la cinética. Recuerdan que era bien rojo al comienzo y ahora se tiñó de azul. Bueno, esto lo interpretamos, acá está el comparativo del basal con esta captación, y hay una disminución del contraste, pero todavía seguíamos viendo. Nosotros lo interpretamos como una respuesta imagenológica parcial concéntrica y el anatomopatólogo informó respuesta patológica completa. Esto es un falso positivo de la resonancia y obedeció a la presencia de fibrosis. ¿Podemos reemplazar a la cirugía? Bueno, probablemente con estos trabajos que están en marcha con respecto a aquellas pacientes que han respondido a la imagen, a la terapia neoadyuvancia, hacer una biopsia asistida al vacío en donde removemos ese clip y volvemos a colocar un clip nuevamente. Y estas pacientes, si el anatomopatólogo dice que sacaron 4 gramos de tejido, es decir, sacaron con aguja de 7G 4 gramos de tejido, 12 muestras y no hay lesión, no hacen cirugía y solamente plantean la radioterapia. Bueno, estos son trabajos iniciales que seguramente con los trials prospectivos vaya adelante. Pero me pareció importante, ahora en junio de este año salió publicado un artículo en donde interrogaron a las pacientes que participaron en este trial cuál es la opinión que ellas tienen de no haber realizado la cirugía, cuán seguras se sienten y si no están arrepentidas de la decisión. Y bueno, todas las pacientes que no realizaron cirugía, que fueron 31, dieron como que es favorable no haber hecho la cirugía. Como conclusión, es importante que se lleven que hay que evaluar a las imágenes previo y post a la quimioterapia, siempre con el mismo método. No puedo comparar una resonancia con una ecografía, que cualquiera de los métodos vamos a tener el riesgo de sobreestimación o infraestimación y que quizás en un futuro no lejano, cuando volvamos a otro congreso de cirugía, estemos hablando ya de resultados más fuertes con respecto a la biopsia asistida por vacío para evitar a la cirugía en algunos casos seleccionados. Bueno, muchas gracias.